Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Es un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperando siempre en que usted y su familia se encuentren bien. Esperando también siempre que se nos dé la oportunidad de poder reunirnos los miércoles que estamos dando estas clases físicamente. Creemos que dentro de poco lo estaremos haciendo con la ayuda de Dios. Sigamos orando por ello. Sigamos orando siempre por las necesidades del mundo, las necesidades de la iglesia, de la familia y de todas las personas, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Oremos unos por los otros para que Dios aumente nuestra fe, que nos dé la fuerza para resistir las pruebas y seguir adelante haciendo su voluntad. Estamos los miércoles a las 6 de la tarde dando una serie de clases acerca del conocimiento de la Iglesia de Cristo y su doctrina. Ya hemos estado hablando una serie de clases, ¿verdad? Esperando que usted las continúe escuchando para que se siga edificando. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y después del canto estudiaremos la palabra de Dios acerca de esta clase que vamos a tener este día. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por la bendición y el privilegio de escuchar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por ser hijos tuyos, Padre, y porque nos das una nueva vida. Ayuda, Señor, a que la mantengamos siempre limpia como tú lo quieres. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe siga aumentando. Ayúdanos, Señor, para que las adversidades que tenemos en este mundo sepamos que las podemos vencer con tu ayuda. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que va a escuchar tu palabra. Aquellos que por alguna razón no pueden, esperando que su condición mejore para la próxima reunión. Así también si hay algún amigo o amistad, Señor, que la escuche, que tú le edifiques, que tú le ayudes a entender tu voluntad y poder hacerla como nosotros lo estamos haciendo. Que sean tus palabras las que salgan de mi boca para que hablemos tu palabra y no la nuestra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto y el canto se llama Da la luz. Da la luz. Este canto tiene que ver con la clase que vamos a continuar. Conozca la Iglesia de Cristo. La llamada suena sobre el mar traidor. Da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador. Da la luz, da la luz. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Los demás donde hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal. Da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial. Da la luz, da la luz. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Que el amor de
Cristo está en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Bueno, pues de acuerdo al canto que acabamos de cantar, dice la palabra del canto que demos la luz sin vacilar, porque el amor de Cristo está en el corazón. Cuando el amor de Cristo está en el corazón, sin duda, es el resultado que vamos a ver y tener hacia Dios. ¿Por qué? Porque ese amor nos motiva a hacer lo que Dios manda. Hablamos el miércoles pasado de la importancia de conocer la iglesia de Cristo en cuestiones de liderazgo. En cuestiones de liderazgo. Qué importante es el liderazgo espiritual, que nos ayudará a evitar muchas deficiencias. Ese es el propósito, pero nos ayudará también a crecer, ayudará también al ministro de la palabra de Dios a ejercer mejor su trabajo, porque una sola persona que conduce a un rebaño necesita ayuda. Dios lo sabía y lo sabemos. Es por eso que las iglesias de Cristo deben y debemos de pensar en esto, que es importante el liderazgo espiritual. Hablábamos un poco de que la iglesia de Jerusalén lo tuvo, estableció ancianos y diáconos, ¿verdad? Y eso es importante, pero también la iglesia de Filipenses, también en el capítulo 1, versículo 1, vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe a los santos, donde entre esos santos había obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Hablábamos un poco cuál es la diferencia de diáconos y ancianos o obispos. Bueno, es que los obispos, los ancianos, los pastores están encargados del área espiritual de cuidar la grey. Mirar que todo marche bien. Mirar que sean educadas sabiamente. Mirar por aquellas que están débiles, aquellas que se extravían y buscar la manera de hacerlas volver al redil. Esa es la labor del anciano. La labor del diácono tiene que ver más con lo físico. Lo miramos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, cuando, ¿verdad?, había una necesidad en ese tiempo de que la iglesia cubría, ¿verdad?, cuando una persona enviudaba, ¿verdad? Y la iglesia tenía que ayudar a esas personas. Tenía en el sentido bueno espiritual. No era una obligación, pero era algo que se debía hacer. Entonces, porque esa es la cuestión del amor, de la moral, de que si vemos a alguien con necesitado, hay que ayudarle. Entonces, ellos habían agarrado este ejemplo, ¿verdad? Y pues ellos querían motivar a otros varones a que cumplieran con eso, que supieran que ellos podían. Y la iglesia le pareció bien el consejo de los apóstoles y eligieron a un grupo de diáconos. Entonces, hay que ver la importancia del orden, ¿verdad? Dios, Cristo, hombre, ¿verdad? Y después la iglesia, ¿verdad? Entonces es algo importante. Ancianos y diáconos. Dios, ¿verdad? Cristo, ancianos, después diáconos, predicador y miembros. Ese es un orden que Dios ha establecido, ¿verdad?
siendo Cristo como cabeza de la iglesia. Es que cada predicador va a dar cuentas a Cristo, cada anciano va a dar cuentas a Cristo, cada diácono va a dar cuentas a Cristo, cada miembro va a dar cuentas a Cristo. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera, si tenemos ese liderazgo espiritual, evitaremos, como dijo el apóstol Pablo a Tito, muchas deficiencias. Por eso dice, te dejé en Creta. Vamos a ir, por favor. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, el versículo 5. Por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses la deficiencia, estableciendo ancianos en cada ciudad. En cada congregación debe de haber 2 ancianos o más. Nunca puede haber uno. Así es que es importante. Bueno, pues ahora tendremos una clase nueva, pero siguiendo el tema general del cual hemos estado hablando por muchas semanas atrás, hasta el presente. Conozca la iglesia de Cristo, su doctrina, ¿verdad? Entonces, como ya hemos hablado mucho acerca de otras clases, ahora vamos a entrar a la nueva. Y esta clase nueva es que usted y yo, como miembros de la iglesia de Cristo, sepamos que tenemos una tarea doble en el mundo. Esa tarea doble en el mundo, primero, tiene que ver con la fidelidad. Nosotros tenemos que buscar siempre que nuestra fe se desarrolle de tal manera que podamos ser fieles a Dios. Fieles a Dios en toda nuestra vida. Fieles a Dios. Cristo dijo en su palabra, ¿verdad? Y le aconsejó y le dijo al apóstol Juan cuando estaba exiliado, le dice, enséñales, séme fiel hasta la muerte y que yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es algo que cuesta, no es algo sencillo. Pero tomamos el ejemplo de Cristo, que fue fiel hasta la muerte. Enfrentó dificultades, pero con la ayuda de Dios pudo vencerlas. Así también nosotros, ¿verdad? Comenzamos una vida nueva, quizás vamos a tener muchas dificultades, pero debemos de saber que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo dijo, porque en Cristo somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la número 1, ser fiel hasta la muerte. Número 2, compartir la fe. Enseñar la palabra de Dios a otra persona. Esa es la parte del estudio que nos corresponde ahora. Porque ya hasta el presente hemos sido fieles a Dios. Hemos mantenido nuestra fe. No todos, pero la gran mayoría. Porque es una minoría que ha flaqueado. Es una minoría que se ha apartado. Pero la mayoría se ha mantenido. Ha mantenido su fidelidad a Dios. A pesar de los altos y bajos que tengamos en el mundo. Entonces, número 1, fidelidad. Número 2, compartir su fe. ¿Qué es compartir su fe? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, fijemos lo que dice. 2:9. Vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar. ¿Anunciar de quién? Anunciar de Cristo. Hablar de Cristo. Hablar de su vida. Hablar de su muerte. Hablar del propósito por el cual sacrificó su vida. ¿Verdad? Entonces es importante, mi amado hermano y hermana, que usted sepa que, como dice el libro de Mateo, usted y yo somos la luz del mundo. Y las buenas obras que hagamos en este mundo y en las personas,
¿verdad? Entonces el Padre va a ser glorificado con nuestras vidas. Y una de las buenas obras es esta: compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. A los apóstoles se les dijo, después de que Jesucristo resucitó: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles, y que guarden los mandamientos. Entonces es importante, ¿verdad?, saber lo que dice: sois luz del mundo. Antes no éramos luz, ahora sí somos luz, porque desde el mismo momento en que usted se entregó a Cristo, comenzó su vida a ser transformada, de tal manera que los frutos de ese cambio se van a ir notando. ¿Por qué? Porque las personas van a ver en nosotros personas, ¿verdad?, con vidas diferentes, personas que nos preocupamos por la vida de otros, personas que queremos ayudar a otros a cambiar la vida de ellos como Cristo la cambió a nosotros, pero que sepan que hay un medio que Dios ha puesto para que esas vidas sean cambiadas para bien. Tienen que oír a Jesús, tienen que creer en Jesús, y tienen que obedecer a Jesús, y tienen que ser fieles a Jesús. Esas cosas son muy importantes, ¿verdad? Pero para ello se necesita, número uno, saber que es un mandamiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un mandamiento. Pero como yo no sé qué hablar, yo no sé cómo hablar, para poder cumplir con ese mandamiento necesito tener un conocimiento. Tener un conocimiento. Y ese conocimiento se llama conocer a Cristo. Conocer sus hechos. Conocer su muerte y su resurrección. Pero también conocer su mandamiento. Cristo nos manda ir a predicar el evangelio. Y para eso tenemos que tener un conocimiento. Un conocimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículos 39. Fíjese lo que dice: estudiar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces vamos a estudiar las escrituras, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la obediencia. Y esas cosas importantes se las debemos de enseñar a aquellos que no han escuchado. Que reconozcan que Jesús vino al mundo pecador para salvarlo, y que Él no vino para juzgarlo, sino para salvarlo. Pero, ¿qué vamos a hacer si no sabemos cómo? ¿Qué vamos a hacer si no sabemos cómo? Necesitamos tener conocimiento. Porque cuando tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, la misma palabra nos va a motivar a ir a enseñarles a las personas. Porque cuando uno le enseña a las personas ese conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, y ese poder transformador que llega al momento de obedecer, uno se dará cuenta que realmente no se trabajó en vano. Dice versículo 47 del Evangelio de Juan, capítulo 12, 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en aquel día. El que rechaza mis palabras, el apóstol Pablo diría en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Fíjese, a todo aquel que cree. ¿Cómo voy a creer? Decía el eunuco, si alguien no me enseña. ¿Cómo? Eso es lo que dice. Mire, vamos a ver, por favor, el libro de Hechos. Vamos a ir al texto, por favor, si es tan amable. Hechos capítulo 8. Versículo 30 y 31. Acudió Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cómo podré si alguien no me enseña? Para poder enseñar a alguien se necesita un conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo. Que el Evangelio es conocido como las buenas nuevas de salvación. Tú, hermano, tu hermana, fuiste salvo. Oíste el Evangelio, creíste el Evangelio y obedeciste el Evangelio. Y para que una persona obedezca, tiene que oír. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin saber quién les enseñe. Saber quién les enseñe. Entonces es importante, ¿verdad?, que sepamos que es algo personal que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno. No es responsabilidad solo del predicador, no es responsabilidad solo del anciano, es responsabilidad de cada miembro que ha obedecido. Prepararse. Por eso es que cuando se da el mandamiento de Mateo capítulo 28, mire, vamos a ver, por favor, Mateo capítulo 28, pero los versículos 19 y 20, id y hacer discípulos, por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. ¿Cómo es la vida de una persona sin Cristo? Bueno, de acuerdo a la Biblia dice que es una vida sin esperanza. Es una vida sin Dios en este mundo. Es una vida desordenada. Es una vida que no sabe que un día dará cuenta a Dios por ello. Es una vida que un día, en vez de ir al lugar que piensa que va a ir al lugar equivocado. Al que no conoce, al que no quisiera ir cuando lo conoce. Es por eso que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, nos advierte, nos quiere ayudar, quiere sacarnos de ese lugar de perdición. Y ya lo ha hecho a nosotros como iglesia. Ahora nosotros como iglesia tenemos que compartir con otros nuestra fe. Compartir con otros nuestra fe. El apóstol Pablo diría, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Será pecado no predicar? Déjeme decirle que sí. Que sí. Por eso es que dice que nosotros somos la luz del mundo. Vivimos en un mundo peligroso, en un mundo en tinieblas. Pero usted y yo somos luz. Usted y yo somos los mensajeros. Usted y yo somos los atalayas. Usted y yo somos los predicadores. Usted y yo somos los mensajeros que el mundo necesita oír para mejorar la situación de su vida. Pero para ello, pues necesitamos, ¿verdad?, reconocer primero que es mandamiento. Ay de mí si no predico el Evangelio. Es mandamiento. ¿Cómo podremos nosotros garantizar la vida eterna de nosotros? Bueno, cumplamos con los mandamientos. No es solamente decir yo le amo. Juan dijo,
en las palabras de Cristo, que las escribió en el Evangelio de Juan, Cristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El apóstol Juan mismo diría en la primera carta de Juan, si tú dices que me amas y no guardas mis mandamientos, eres mentiroso y mentirosa. Y entre esos mandamientos es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué murió? ¿Cuánto duró en la sepultura? ¿Y por qué resucitó? Porque Él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Es importante saber de que para poder compartir nuestra fe con otros, es necesario que tengamos un conocimiento de su palabra. Y después de que tenemos el conocimiento de su palabra, tenemos que ir. Porque la palabra ir tiene que ver con obediencia. Ir a un lugar, buscar a las personas, hablarle a las personas. Hay veces que no necesitamos ir a distancias largas, pero sí ir a un corazón que vive sin Cristo. Y ese corazón que vive sin Cristo está en casa. Hay momentos en que debemos de ir a ellos, ¿verdad? Y la palabra ahí tiene que ver también con hablar de Cristo. Porque algunas veces, pues sí, agarramos la palabra en el sentido de que hay que ir a otro lugar. Pero algunas veces no necesitamos ir a otro lugar, sino en casa misma. Allí en casa están los necesitados. Allí en casa están los que están sin Cristo. Allí en casa están los que están perdidos. Necesitan escuchar. Pero para escuchar y creer, tiene que haber en nosotros buenos frutos. Por eso dice, los buenos frutos glorifican al Padre. Ellos tienen que ver en nosotros el cambio, el amor, el deseo de hablarles y saber cómo hablarles, sin usar palabras que les dañen, que cierren su corazón. No necesitamos ir literalmente tan lejos, porque hay que comenzar con la casa. La casa. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, miren lo que dice, por favor. Vayamos capítulo 9. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por nuestra familia que no conoce el Evangelio de salvación? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Es importante que tengamos un conocimiento. Es importante que sepamos que es un mandamiento. Es importante que sepamos que hay que obedecer el mandato. Porque de esta forma estaremos mostrándole a Dios el amor. El amor que Él tiene para nosotros. El amor que Él tuvo para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con qué yo puedo pagar todo eso que Él ha hecho por mí? Bueno, obedeciéndole. ¿Ya lo hice? No lo has hecho. Necesitas hacerlo. ¿Qué necesitas hacer? Predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de Cristo, proclamar la buena nueva de salvación. No necesitas mucho esfuerzo, porque
está en tu casa. Lo que necesitas es conocimiento y valentía. Conocimiento y valentía y ejemplo. Porque de esta manera te van a escuchar. De esta manera nos van a escuchar. ¿Por qué? Porque mostramos con nuestra vida estos hechos. Estos hechos. Entonces, evangelismo personal, lo que significa es que cada miembro, cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, tiene que obedecer. No es opción. No es opción. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Para poder predicar, para poder enseñar, ya dijimos que necesitamos conocimiento. Pero también necesitamos tener un contacto. Es buscar a una persona que escuche el consejo de Dios. Que escuche el consejo de Dios. Eso se llama contacto. Contacto con otra persona. Porque cuando tú estás hablando, estás teniendo contacto con otra persona. Puede ser en tu casa o puede ser afuera. ¿Por qué? Porque si en casa no me escuchan, yo voy a ir afuera. Pero aquel que no te escuchó en casa ya no va a tener ninguna justificación si llega a partir de este mundo sin Cristo. No va a tener ninguna justificación. Porque Dios en aquel momento que llegue el día del juicio le va a decir, alguien te predicó. Alguien fue a enseñarte. Yo lo mandé. ¿Tú no quisiste escuchar? ¿Tú no quisiste obedecer? Bueno, yo tampoco te voy a conocer, porque no me obedeciste. Alejado de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Entonces es importante que aprendamos a tener contacto. Y en ese contacto tenemos que hacer varias cosas. Número 1, tenemos que aprender a hablar sabiamente. Número 2, tenemos que aprender su nombre. Número 3, tenemos que aprender a conocer su dirección. Número 4, tenemos que evaluar nuestra casa, el comportamiento que tuvimos, la reacción de la persona, el interés de la persona, ¿verdad? Y número que sigue 5, ¿verdad? Después, volver otra vez. Volver otra vez con la misma persona y tratar de recordarle. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el mes pasado, el día pasado, hablamos acerca de esto? ¿Se acuerda? Y si la persona se acuerda, qué bueno. Y si no, dígale, permítame recordarle un poco. ¿Le gustaría? Sí. Entonces, nuevamente, le recuerda. Y ya después viene, ¿ha pensado en eso? ¿Ha pensado en la importancia de su salvación? ¿Ha meditado? Es importante, hermanos y hermanas, que sepamos esto. Dice el libro de Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2, versículo 12. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así está la gente que no ha obedecido. Sin Dios en este mundo. No importa lo que crean. Si no es conforme a la palabra de Dios, no le ayuda para salvarse. No importa lo que se cuelgue. No importa lo que haga. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no se va a salvar. Es por eso que tenemos que decirle la verdad. Tienes pecados, eres un pecador y tienes como la paga la sentencia de la muerte. ¿Por qué? Porque has infringido la ley de Dios, y cuando se infringe la ley de Dios, un día vas a recibir tu castigo. Es como en el mundo vemos, ¿verdad? La ley está puesta para infringir el orden. No, para hacer cumplir el orden. Pero aquella persona que infringe la ley,
lo agarran y va a ser castigada. Va a ser castigada. Y va castigada de varias formas. Ya lo sabemos. Entonces es importante que aprendamos a tener contacto. Número 5. Mire, son pasos importantes. Número 1, le voy a repetir para que si lo está anotando, vaya en orden. Recuerden que estamos hablando evangelismo personal, compartir la fe que cambió tu vida, Cristo. Número 1, mandamiento. Número 2, conocimiento. Número 3, obediencia. Número 4, contacto. Número 5, la actitud. Es muy importante la actitud. ¿Qué actitud debemos de tomar cuando hablamos con las personas? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación de los oyentes. Ninguna palabra. La actitud que tomemos al enseñar la palabra de Dios va a ser importante para que la persona lo crea. La actitud. Aprender a hablar sabiamente. Aprender a reconocer cuando no lo sabemos todo. Cuando te hacen una pregunta que en el momento no la sabes, contestar sabiamente. Mire, perdóname, pero esa pregunta que usted me ha hecho en este momento no se la puedo contestar, porque necesito estudiarla. Pero usted me da la oportunidad y la próxima vez que venga yo le explicaré mejor. Pero también debemos de evitar la crítica. La crítica hacia aquellas personas que no conocen. La crítica hacia aquellas personas que creen en los mandamientos pero no los obedecen. La crítica de hablar de otras personas religiosas. Todo eso debemos de evitar porque no nos lleva a ningún lado. Porque Jesucristo nos dio ese ejemplo. Dice el libro de Juan, mire, ¿cuál ejemplo nos dio? Juan capítulo 12. Es muy importante la actitud. Dice el versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgarlos, sino a salvarlos. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda juzgar la vida de las personas. Dios nos manda enseñarlas. Esa es nuestra tarea, enseñarles, no juzgarles. Ya sabemos que las personas dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Pero por qué? Porque les falta conocimiento. No conocen. Y porque no conocen, pues no obedecen. Es claro. Entonces es importante la actitud. ¿Qué actitud tomamos cuando le estamos hablando a otra persona? Número 6. Dejamos de hablarle a esa persona, terminó la clase y vamos a evaluar cuáles fueron los resultados. ¿De qué hablamos? ¿Qué interés tomó la persona? Es importante. ¿Qué interés tomó la persona? Y hacer anotaciones de la persona, lo que cree, su comentario, el interés que puso. Es importante una evaluación. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cuál fue nuestra actitud hacia esa persona? ¿Qué mal hicimos y qué bueno hicimos? ¿Por qué no tuvimos resultados? Hay que evaluar todo eso. Número 7, hay que darle seguimiento. No salga de esa clase sin dejar abiertas las puertas a seguir escuchando la palabra de Dios. Seguimiento. Volver otra vez a la misma persona. Si es posible, dejar un tiempo y si no, al día siguiente, volver y repetirle algunas cosas de la clase pasada.
para ver si la recuerda. Seguimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Algunas veces ya no volvemos a tener contacto con esa persona. Ya no le visitamos. Y eso pues manda un mensaje negativo. Si la persona vive en esa residencia y ya no volvemos a visitarle cuando la primera vez nos abrió las puertas y no obedeció, quiere decir que no mostramos interés. Ese es el mensaje que estamos. Pero si vamos de nuevo, le hacemos una serie de preguntas, quizás la persona siga mostrando el mismo interés y después va a asistir y obedecer. Entonces, son 7 pasos importantes que debemos de conocer para poder practicar el evangelismo personal. Que Dios bendiga a su iglesia y a cada uno de los presentes, esperando que esta clase nos haya ayudado a entender cuál es nuestra misión en este mundo. Sabemos que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña, que nos ayuda a mejorar nuestra vida para saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, con esta clase a que podamos compartir nuestra fe, podamos enseñar a otros cómo acercarse a ti a través de Cristo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.